Electoral. Voy a ir a la pantalla con ese Spillman para empezar a recorrer ese trabajo histórico al que hacíamos referencia. Quédate porque te va a interesar, nos va a permitir comparar algunos detalles de lo que pasaba en el comienzo de la democracia. Nos vamos a ir a 1985, pero otra Argentina, ¿no? ¿Qué estamos comparando? Porque hay muchas comparaciones, parecen peras con manzanas. Esto es la primera elección parlamentaria que tuvieron los presidentes. Es decir, a 2 años de haber asumido un presidente, bien, ¿cómo le fue? Y fíjate esto, Alfonsín los pusimos en orden de mayor porcentaje. ¿A quiénes mejor le fue? Alfonsín en el 85, plena recuperación democrática, fue quien mejor le fue desde 1983 con el 43,5. Después que entiendo que le iba a ir muy mal en el 87. En el 87 le fue mal. Ahora, acá hablamos, claro. Muy interesante, Ezequiel, porque estas son las primeras, los primeros plebiscitos, si se quiere, si seguimos un poco el análisis de Carlos de Angeli, que ahora lo voy a profundizar, son los primeros plebiscitos, ¿sí?, a los que se sometían los presidentes. Ni bien habían comenzado su mandato. Primer mandato de Alfonsín, asume en 83 y efectivamente se somete al primer test electoral en 1985. ¿Y cómo le va? De esta manera. 43,5%. Y fíjate el segundo que mejor le fue, y parte de estos datos los aportó el politólogo Lucas Romero, por eso lo citamos. Macri en 2017 es una gran elección muy buena parlamentaria. Elección, claro. En la provincia de Buenos Aires la gana con Esteban Bullrich y con María Eugenia Vidal puesta al frente de la campaña y saca a nivel nacional, Juntos por el Cambio, 41,8%. Tercero mejor, Carlos Menem. Plena época, pensá, Facu, recién estábamos saliendo de la hiperinflación, está empezando a sentarse la convertibilidad. 40,9 logra el peronismo con Carlos Menem en su primera elección, en su primer mandato. Sí, acá hablamos muy interesante, Ezequiel, cómo lo planteás, porque de alguna manera el primer test electoral desde que arranca una gestión es saber hasta qué punto esa gestión está bancada. Claro, puede o no pudo finalmente sostener una narrativa de campaña, pudo terminar de convencer. Fueron 2 años, es bastante tiempo para saber frente a qué estamos, para poder hablar de un rumbo económico, para poder saber medir de alguna manera qué tipo de liderazgo tiene el presidente, si convenció o no convenció. Por eso es muy interesante. Alfonsín lo logró, Macri lo logró, Menem lo logró. Después empieza, bueno, podemos decir que Néstor Kirchner en el 2005 también, de alguna manera, tuvo una muy buena ¿no? elección, 38,7%. Néstor Kirchner en la primera elección que tuvo después de 2 años de mandato. Sí, Facu, es una muy buena elección la de Néstor Kirchner porque pensá de dónde venía. Claro. Venía del 22%, estaba recién empezando a crecer el Frente para la Victoria. Y era una elección clave para Néstor Kirchner, para la gobernabilidad, que venía atada con alambre luego del 25 de mayo de 2003. 38,7 fue una gran elección nacional de Néstor Kirchner. Y acá empezamos... Y acá es como se dice popularmente, todo se empieza a derrumbar. Sí. Ya las gestiones empiezan a tambalear y las legislativas empiezan a funcionar como un test plebiscitario para Carlos de Angeli. Aparte le agrega la idea de casi con un clima de balotaje. Me gusta, no me gusta, te sigo, no te sigo, te acompaño, no te acompaño. A partir de Alberto Fernández todo empieza a derrumbarse. En declive. Esta fue la elección del 21 que gana Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Claro. 48 puntos saca María Eugenia Vidal en la ciudad. 34,6 saca el peronismo. Ya el peronismo unificado acá, ¿eh? Alberto Fernández contaba con el peronismo unificado, algo que vamos a ver que después más adelante con Cristina no ocurrió. 34,6. Sí. Y ya después pasamos a Cristina 2009, plena crisis del campo. El peronismo tenía otras opciones, el peronismo fue dividido allí. Candidato Néstor Kirchner, candidato Daniel Scioli, Sergio Massa, 28,9 Cristina, a 2 años solamente de haber asumido. Claro, la crisis por el campo la atravesó totalmente para esta mala elección parlamentaria, ¿no? Esto es post 125. Post 125. Post 125. Después, Cristina Kirchner logra recuperarse y revalidar una reelección en 2011. Ahí correcto. Saca los famosos 54%, pero, claro, lo saca después de una atomización fenomenal de la oposición que no pudo aprovechar esta derrota parlamentaria. Pero este dato es espectacular, Carlos, para analizarlo, porque una Cristina que recibe un golpe fuerte en el 2009, es interesante para analizar esto en tanto lo que va a empezar a pasar mañana con lo que decía Gira Bilker, nuevas agendas, nuevas demandas, un país que empieza a demandar otra. Bueno, evidentemente después del 2009, el peronismo o el kirchnerismo
logra escuchar esa derrota y la revierte a tal punto que Cristina logra ser reelecta. Sí, ahí se combinó la crisis con el campo, por supuesto, pero también la crisis internacional, ¿no? La subprime, que había sido en 2008, fue tremendo. La Argentina cae, creo que un 5% el PBI. Se golpeó muchísimo y, por supuesto, me parece que la conexión de Cristina con la sociedad se había perdido, ¿no? Claro. Logra recuperarla 2 años después, 2012, Sí, que gana las pero lo que elecciones. está bueno analizar, Carlos y Ezequiel, es que de este resultado, si bien es un resultado que quizás abre un camino hacia la próxima elección presidencial, hacia el 2027, aún haciendo una mala elección legislativa, un presidente puede reelegir. Sí, vos tenés ahí los dos modelos, ¿no? Cristina ha sido una mala elección, puede recuperar, y de la Rúa, haciendo un mal gobierno, se derrumba. ¿Por qué? Porque la alianza política se destroza, sí, porque la convertibilidad presionaba, porque ya la Argentina estaba prácticamente imposible, no había producción, se detuvo el país, ¿no? Claro. Me parece que ahí... Y en el caso de Macri, clave, que sería como un punto medio, aún haciendo una buena elección legislativa en el 2017, luego hace una muy mala elección en el 2019. Con el peronismo se quedó unido. sin dólares, Con Macri. el peronismo unido. Claro. Con Se el quedó peronismo sin unido. dólares, Ese dato es Ezequiel. fundamental. Perdón, Carlos. No, te decía, Macri se quedó sin dólares, ¿no? Una situación parecida a la actual, pero no tuvo que ir al Fondo Monetario, ¿no? Argentina hoy tiene el respaldo del Fondo y del Departamento de Estado, claro, de los Estados Unidos, ¿no? Y claro, por supuesto, último en la lista, Facu, Fernando de la Rúa en 2001, que solamente saca a nivel nacional el radicalismo partido, el peronismo, por supuesto, enfrente muy, muy fuerte, crisis económica, solamente 22,8 en plena crisis, bueno, Fernando de la Rúa. Quizás ahí es lo que decía Carlos, las dos hipótesis a pensar, es decir, una Cristina Kirchner que en el 2019 recibe un golpe en las legislativas y logra reponerse, un Fernando de la Rúa que de un 22,8 no solo que no se repone, sino que el país entra, se desborda lentamente por un precipicio y por un abismo que termina en aquella crisis del 2001 o pocos meses después. Seguimos con el repaso histórico. Se puso las pilas Spilman. Sí, gran trabajo de Spilman, muy bien. Sí, a ver. Trabajando. Sí. Esto tiene que ver con el otro eje central de estas elecciones a mirar. Antes veíamos las claves, ahora hay que mirar participación. Esto es participación y también no estamos mezclando datos, son parlamentarias, fíjate. Parlamentaria del 91, parlamentaria del 2001, parlamentaria del 2005, 2009 y 2021. Para comparar algo lo más parecido posible a las elecciones de hoy. Y fíjate, porcentaje de participación alta en el 91, casi 80%. En el 2001, plena crisis, baja solamente al 75%, Facu. La gente va, La gente va a votar igual. Vota de todo, porque en el 2001 se votó de todo, pero va a votar. Estamos hablando del periodo para los más novatos, para los más jóvenes. Para los millennials. Del que se vayan todos. Claro. Entonces ahí también es para analizar es el esa... kilómetro 501, ¿no? ¿Cómo? Claro, el voto del kilómetro 501, que la gente se iba... Y votaba, y la feta de salame. Feta de salame, la foto de Clemente, etcétera, etcétera. El voto Clemente. En 2005, fíjate que fue bastante baja la parlamentaria, 72,95 el porcentaje de participación. Crece levemente en el 2009 a casi 75, 74,35. Y fíjate que en el 2021 baja, y baja más que en el 2005, a 71,7 las parlamentarias nacionales. ¿Cómo se dará hoy? Bueno, todo viene encaminado, Facu, a que sea menor que la de 2021. Estamos camino a tener un porcentaje muy bajo del año 91, que no tendríamos un porcentaje tan bajo de participación. No hay que acelerarse. Quizá en las últimas 2 horas cae una aluvión de gente a votar. Bueno, están pidiendo desde la Cámara, priori... están pidiendo de la Cámara Electoral, yo la veo a Lucía con el teléfono, quizás empieza a recibir algún dato. Debiera haber un corte de las 14 horas. Estamos ya pasadas, a las 15 hay otro corte. 15 horas es el próximo corte, informan desde la Cámara Nacional Electoral, como también desde el Ministerio de Interior del Estado Nacional, que es de quien depende la Dirección Nacional para estas elecciones. 15 horas el próximo corte. El gobierno estima una participación similar o un poco más alta de las que tuvo en las elecciones anteriores. Creen que se va a poder superar el 70%. Habrá que ver con los primeros resultados después de las 18 Bien, horas. perdón, ¿por qué importaría, Carlos, Ezequiel, que vaya mucha o menos gente? Es decir, vuelvo con esta pregunta. ¿A quién beneficia que haya alta participación electoral y a quién perjudica en tal caso? Bueno,
Hay que mirar los dos extremos, ¿no? Los jóvenes, donde el voto es optativo de 16 a 18, votó masivamente en 2023, votó masivamente por Milei. Los más grandes, las personas de más de 70 años, pero no podrá llevarlo a más de 65. En las de Buenos Aires no fue, masivamente decidió no ir y el castigo fue al PRO. Entonces, cuando uno mira esos dos extremos, si la falta de participación son en esos sectores, va a sufrir mucho La Libertad Avanza. Si la falta de participación es de las edades medias, ahí empieza a sufrir el peronismo. Bien. Porque el voto se volvió muy etario en la Argentina. Explica mucho la edad con la intención de voto. Bien, esperame un minutito ahí, voy a saludar al